bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por venir. Me gustaría lo primero de todo pedir un aplauso a Stones, que nos ha acogido con esta maravillosa puesta en escena. Así que, por favor, un aplauso. Muchísimas gracias. Gracias por acogernos esta mañana y todo el día, que va a ser un día largo, pero muy interesante. Gracias por compartir con nosotros y con nosotras un día muy especial. Tal día como hoy, el 16 de marzo de 1912, nacía en Nueva York una persona también muy especial, por ser una de las personas más importantes para el mundo del diseño de iluminación teatral, Jean Rosenthal. Ahí tenemos. Que hoy estamos aquí celebrando su cumpleaños y hablar del diseño de iluminación y del proceso creativo de esta profesión. Fue una mujer pionera que en una época en la que el diseño de iluminación no se reconocía como profesión y la mayor parte de las luces de un espectáculo las realizaban los electricistas de los teatros o de las compañías siguiendo las indicaciones de los escenógrafos, ella revolucionó la iluminación en los Estados Unidos y cambió esto para siempre, consiguiendo que el diseñador de iluminación se convirtiera en un miembro fundamental del equipo de diseño y contribuyendo, por tanto, al reconocimiento del diseño de iluminación como una profesión en sí misma. Jean marcó un antes y un después en un campo que además estaba dominado por hombres en aquella época, con lo cual también, aparte de ser pionera, fue muy valiente. Os voy a dar algunos breves datos de esta importante mujer. En 1929 estudia en la escuela de Neighborhood Playhouse de teatro en Nueva York, donde conoce a Martha Graham, con la que va a hacer un tándem para toda su vida y establece una relación profesional de por vida, formando parte de su compañía y haciendo con más de 36 diseños de luces para sus espectáculos. Ahí tenéis algunas de las imágenes que hemos podido rescatar de sus montajes con Martha Graham. En 1931 hasta 1934 estudia en la Universidad de Yale escenografía, historia del teatro, vestuario y da la casualidad que en aquella época estaba dando clases de iluminación otro grande del diseño de iluminación, que era Stanley McCandless, con lo cual la formación que tiene es bastante sólida e importante. En 1935 entra a formar parte de la compañía Mercury Theatre de Orson Welles y trabaja con él durante varios años hasta que en 1937 hacen juntos Julio César y tiene un éxito absoluto hasta el punto de que se la empieza a reconocer en el mundo de la profesión como una diseñadora de iluminación innovadora y a partir de ese momento la catapultó este proyecto a la fama, ¿no? Y empezó a trabajar muchísimo en Broadway, la llaman para hacer musicales de Broadway, ¿no? Y hace un montón de musicales, como West Side Story, Cabaret, Hello Dolly y un montón de musicales más que ya ni me acuerdo. En 1940 funda con dos compañeras de la Universidad de Yale su propia empresa, llamada Theatre Production Service, en donde ofrecen servicios completos de diseño para los espectáculos, para los teatros y para la compañía, ¿no? Es una gran pionera. Más tarde, a partir de 1946 y hasta 1957, entra a formar parte del New York Theatre Ballet como supervisora técnica y allí está otro grande, el coreógrafo George Balanchine, con el que va a hacer todos los diseños de iluminación de sus espectáculos en el New York City Ballet. A lo largo de su carrera, Jean va a diseñar la iluminación de más de 300 espectáculos, o sea que la verdad es que tuvo mucho éxito y trabajó muchísimo. ¿Qué tenía de especial Jean? Pues el uso del color, el uso de la forma, el uso del movimiento de la luz para expresar la intención con cada actuación, con cada escena. Y además conseguía que cada una de las producciones que hacía y que participaba, el diseño de iluminación tenía como autoría, tenía como sello y le daba a cada producción
le hacía como distinto, ¿no? Y eso le daba muchísimo valor. Ella decía que para ella, ¿no? Para mí, la luz es táctil. Me pareció tan bonito, ¿no? Que la luz se pueda tocar, ¿no? Ella decía que la luz se podía tocar, que tenía forma, que tenía dimensión. Y además decía algo con lo que yo estoy muy de acuerdo, y es que consideraba un fracaso cuando el público notaba la iluminación. Decía que el mayor fracaso era cuando el público nota que la luz está ahí, ¿no? Y ahí tenemos otra frase de ella. El trabajo más exitoso y brillante que un diseñador de iluminación puede realizar es cuando es invisible, ¿no? Sus principales contribuciones fueron muchas, porque fue muy curiosa, porque siempre estuvo innovando, porque siempre estuvo buscando, no iba a lo seguro. Fueron la eliminación de sombras mediante el uso de focos de luz en los laterales del escenario, que era la primera vez que se utilizaba. El control de los ángulos, sobre todo también el control de la intensidad de la luz, darle valor si un foco está al 50 o si un foco está al 60, valorar y hablar con ese parámetro de luz. Y con ello conseguía crear contrastes sin sombras. Y su particular uso del haz de luz diagonal, que lo he encontrado que en muchos sitios lo llamaban la claraboya diagonal, que creó sobre todo para Martha Graham, y que Jan la llamaba cariñosamente el dedo de Dios de Martha. Era curioso. Y que hoy en día en todas las compañías de danza esos laterales que vienen de un lado y que generan una luz ahí casi que viene de las alturas divinas, pues se utilizan muchísimo. Y Jan fue la primera que lo usó, ¿no? Y que le dio valor. Escribió un libro que tenéis ahí, ¿vale? Que no está traducido al español, una pena, pero bueno. Y este libro, en el libro cuenta la historia de lo que es la iluminación, metodologías para teatro, para danza. Hay un montón de planos suyos, de formas de trabajar de ella, de cómo hacía las memorias, cómo hacía las hojas de dirección. Pero no murió antes de verlo publicado, se publicó en 1972 y ella, por desgracia, murió el 1 de mayo de 1969 con un cáncer, tenía 57 años. Una pena porque le quedaba mucho recorrido y bueno, pues ahí está el libro donde está todo su saber, ¿vale? Pues esta es Jan, así que démosle un fuerte aplauso porque hoy es su día. Y con este precedente tan maravilloso, pues vamos a empezar a charlar con nuestras invitadas de esta mañana. Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí, es un placer. Voy a presentarlas brevemente, ¿vale? Para que directamente nos metamos en el meollo de hablar con ellas y que nos cuenten y que nos hablen de su manera de trabajar. Tengo aquí en el centro a Elvira Ruiz Zurita, diseñadora audiovisual. Estudió diseño digital en el Instituto Europeo de Diseño de Madrid y también escenografía y dirección de arte en la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI, aquí también en Madrid. Comenzó como freelance en el campo del diseño gráfico y del vídeo, ¿no? Realizando proyectos de branding, editorial, eventos y campañas de publicidad. En los últimos años, ¿no? Te has dedicado muchísimo más a lo que es el trabajo en producciones teatrales, haciendo videoescena en una amplia variedad de proyectos y teatros en colaboración con directores y directoras pues, muy reconocidos como Mario Gas, Natalia Menéndez, Gerardo Vega o Luz Buque, entre otros. O sea que esto es una muy breve exposición de su currículum porque todas ellas tienen un currículum inmenso y llevan trabajando muchísimo tiempo y ahora nos contarán. Ahí tenemos a Rosa. ¿Qué tal, Rosa? Ella es directora teatral, Rosa Fernández Cruz, directora teatral, actriz, productora, docente y también bailarina, ¿no? Tú tienes amplios estudios de ballet, he visto, ¿no? Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, graduada en Enseñanzas Artísticas en la especialidad de Dirección Escénica por la RESAD y titulada en Interpretación por el Teatro de la Danza de Madrid. Cofundadora de Coart más Producciones, así lo digo, Coarte. En 2012 es donde ahí haces de todo, diriges, actúas, produces y también ha trabajado en la dirección de producción y en la producción en gira,
de espectáculos para el Centro Dramático Nacional, el Teatro Español y para diferentes productoras privadas, que son un montón. Actualmente es profesora en el Departamento de Dirección Escénica de la RESAC y dice que le gusta trabajar y que cree que en esta profesión nunca dejamos de aprender, cosa que estoy muy de acuerdo. Y aquí a mi ladito tenemos a la diseñadora de iluminación, Sofía Costa. Bienvenida. Doctora en Artes y Tecnoestéticas de la Universidad 3 de Febrero de Buenos Aires. También se licenció en Diseño de Iluminación Escénica en la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. En el 2019 funda su propio estudio de diseño que se centra en la iluminación escénica, en el light art y en proyectos educativos, con oficinas en Buenos Aires y en Barcelona. Ha participado en múltiples producciones internacionales donde el foco es siempre la innovación y la utilización de la luz como principal material de creación. En el 2022 recibiste el prestigioso premio 40 Under 40, ¿no? Que lo da la Asociación de Jóvenes Profesionales de Seguro. Premia a 40 profesionales que tienen algún tipo que son destacados, ¿no?, en la industria en diferentes áreas, arquitectura, diseño, etcétera. Y son 40 candidatos, ¿no?, y de 40 años. Menos de 40 años, exacto. Pues, y últimamente también estuvo en los Juegos Olímpicos, me dijiste, ¿no?, trabajando. Bueno, pues estos son nuestras participantes. Yo soy Lola Barroso, no sé si me he presentado. Soy diseñadora de iluminación escénica, para los que no me conocen. Y bueno, pues vamos a hablar con ellas un poco de lo que es el proceso creativo, de cómo nos enfrentamos a contar una historia o a contar historias en el escenario o en instalaciones o en fin, cada una en su profesión, y cómo es eso, ¿no?, de contar una historia con la luz, con el vídeo, con el movimiento, con la puesta en escena. Pero antes de ello vamos a conocerlas un poquito más y es contarme cómo os metisteis en esto, qué es lo que os llevó a dedicaros a esta profesión y sobre todo qué referentes tuvisteis, ya que tenemos aquí a Jan Rosenthal, qué referentes tuvisteis que os animaran a empezar a crear, ¿no? Rosa, por ejemplo, sí. Voy. Bueno, primero de todo, gracias y bienvenidas. Yo empecé en el mundo de la interpretación y de la danza. Empecé con 6, 7 años a hacer danza y luego con 15 años me metí en una compañía de teatro amateur y realmente mi pensamiento siempre estuvo en la escena, en cualquiera de sus ámbitos, con lo cual para mí yo lo considero una vocación, por eso digo que me gusta trabajar, porque realmente es lo que siempre he querido y lo que siempre he hecho en uno u otro ámbito. Y en cuanto a mis referentes, he pensado bastante en esto, porque mi primer referente fue Marta Baró, que es una gran actriz y directora que ha preferido dedicarse a la gestión cultural y es maravilloso, pero creo que este país ha perdido una gran directora, sobre todo, que fue mi primera maestra. Pero luego, como yo venía del mundo de la danza, del movimiento y demás, en los años 90 vino Bob Wilson al Festival de Otoño a hacer un voice-ec y yo vi ese espectáculo y me voló la cabeza, un poco hablando de iluminación también. Entonces, creo que ese fue mi primer impulso para buscar, y luego referentes pues tengo Ariane Mnouchkine en la dirección, Robert Lepage, casi todos son extranjeros. Aquí en España pues Laila Ripoll como una directora que me apasiona. Muchísimos, porque yo creo que todos los directores y directoras cuando tienen algo que contar son interesantes. Elvira, cuéntanos. Bueno, lo mío fue, realmente no viene de la vocación en mi caso, aunque bueno, luego todo esto se desarrolla, pero fue más por la casualidad de alguna forma, porque sí, yo vengo del mundo del diseño, como explicabas, diseño gráfico y diseño digital, que el diseño digital, por aquellas que ahora no creo que no se llama así,
tiene infinitas posibilidades, o sea que podía ramificarse por muchos lugares. Entonces, bueno, yo estaba trabajando de freelance principalmente en diseño gráfico, algo de vídeo y todo esto, y me interesé sobre todo por el mundo de la instalación, que me interesaba especialmente, y por eso hice unos estudios relacionados con dirección de arte y escenografía, no pensando en teatro, en verdad, pensando cómo el diseño podía aplicarse espacialmente, de alguna forma. Y bueno, al principio se me enfocó un poco por el mundo de la publicidad, que me interesó bien poco, la verdad. Y llegó una oportunidad de teatro en escenografía y dije, bueno, ¿por qué no? Porque, bueno, pues eso era todo tirar de una cuerda de a ver dónde te llevaba, en verdad. Que acabé en una compañía que se llamaba por aquellas La Joven Compañía, donde se trabajaba muchísimo, a un nivel altísimo de trabajo y con mucha exigencia, pero era un lugar para aprender, en verdad. Y a mí en ese sentido pues me venía muy bien. Y por aquellas, pues entonces conocí a Álvaro Luna, que está aquí, que venía diciendo, bueno, alguien que sepa algo de vídeo, no sé qué. Y yo dije, pues yo, pero vamos, sin pensar mucho en realidad qué significaba esto, ni qué era la videoescena, tengo que decir. No tenía ni idea. De hecho, miré a Álvaro Luna, vi alguna imagen y dije, pero no sabía realmente qué era este tema. Lo he aprendido trabajando, en verdad. Y entonces pues me lancé, es esta cosa de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, básicamente. Y hice de eso mi actual profesión desde hace más, pues casi 12 años. O sea que al final tirar de una cuerda, pues a veces te lleva a cosas que ni siquiera puedes imaginar, ¿no? Y esto es mi caso. Y entonces mis referentes al principio fue evidentemente Álvaro Luna, del que fue mi maestro, evidentemente, y con el que he estado trabajando mucho tiempo a un nivel muy alto y muy exigente, porque es eso, con directores en producciones muy grandes, o sea que entré no desde una cosa pequeñita, sino muy fuerte. Eso ha sido muy exigente y ha sido a veces duro, pero muy gratificante, porque uno ha aprendido a un ritmo muy potente. Y bueno, desde luego he ido aprendiendo de los compañeros, de lo que se ha ido haciendo fuera, y luego de mi curiosidad de ir explorando lo que se estaba haciendo en este mundo, ¿no? Que era un mundo que yo desconocía totalmente y del que he ido aprendiendo pues sobre la marcha, en verdad. ¿Tú, Sofía? ¿De dónde vienes? Bueno, a ver. ¿A dónde te Si remontas? tengo que remontarme, me remonto a cuando era muy niña. O sea, todos los recuerdos que tengo de mi niñez son recuerdos que estaban muy conectados a lo lumínico. Me acuerdo del día que nació mi hermanito, que tenía 4 años, y la luz de ese día de verano en febrero, porque en Argentina febrero es verano. Me acuerdo de las sensaciones de la luz. O sea, siempre desde chiquita estuve muy conectado con lo lumínico. Y cuando tenía que hacer trabajos en la escuela, también me iba hacia ese lado. Y desde chiquita también hice teatro. Y era muy consistente, iba siempre. Llovía, tronaba, yo estaba ahí. Entonces, claro, ustedes sabrán, o la mayoría de ustedes sabrán, que los grupos de teatro infantil, todos los años hay gente nueva y se empieza desde el principio. Bueno, ya cuando es la 5ª vez que empezás desde el principio, te aburrís. Entonces me acuerdo que mi mamá pidió permiso a la profesora para pasarme al grupo de los chicos grandes. Entonces empecé a ir al grupo de los chicos grandes. Pero los chicos grandes, cuando uno tiene 10 años, son los de 15 y pasaba lo mismo. Entonces pasé al grupo de adultos y cuando volví a pasar lo mismo, dije, bueno, yo quiero seguir haciendo esto, ¿qué más hay por explorar? Y salí del escenario y empecé a andar por todo el backstage y me hice muy amiga de los técnicos, que eran unos señorotes muy grandotes y yo era muy niña, muy chiquitita. Y ellos me llevaban ahí mientras iban tirando cable con las PAR 1000 que ¿Qué en edad ese tenías momento. ahí? ¿Qué edad tenías? Y yo debo haber tenido 13, 14. Pues chiquita, ¿eh? Y después ya cuando era un poco más grande, como a los 15, me acuerdo que mi mamá compraba el diario y compraba la sección cultural. Y en la sección cultural vino un día
un reportaje de una de las diseñadoras de iluminación más importantes de Latinoamérica, que es Ellie Sirling, y ella hablaba ahí del diseño de iluminación en danza y hablaba también de Jane Rosenthal, y mi mamá lo guardó. Yo lo leí en ese momento y dije, ¡ah, qué lindo! Pero para mí estaba como más relacionado con la parte de la danza. Mi mamá lo guardó y cuando llegó el momento, ya 2 o 3 años después, en el que tenía que elegir carrera, lo volví a sacar. Y lo volví a descubrir con otros ojos, ¿no? En ese momento ya me había hecho muy amiga de los técnicos, que me habían adoptado como un mini minion que iba por detrás de ellos en todos los teatros. Y resulta que Ellie Sirling es la directora de la carrera de diseño y iluminación de espectáculos en Argentina. Entonces yo toda mi vida lo único que hice fue estudiar iluminación. Con lo cual una de mis grandes referentes fue durante mucho tiempo Ellie Sirling. Ahora la respeto mucho y ahora ya fue muy significativo el día que ella me dijo que era una colega, con lo cual fue como, ok. Ya no soy una niña, soy una señora grande, dentro de lo que cabe. Pero crecí también muy marcada por Cirque du Soleil. En mi casa no teníamos televisión, entonces en el ordenador veíamos DVDs y los DVDs que alquilábamos los elegía mi hermano más pequeño, con lo cual elegía en función del dibujito de la tapa. Y se ve que la tapa de Alegría de Cirque du Soleil le llamó mucho la atención, porque lo alquilábamos cuando había alquiler de DVDs y empezamos a ver Cirque du Soleil. Y yo en ese momento pensaba que tal vez lo que a mí me gustaría hacer era ser acróbata, pero resultó que no. Aunque soy muy flexible, no tengo mucha fuerza. Y empecé a ver cada vez más y más espectáculos de Cirque du Soleil. Todo lo que llegaba en Argentina, mi mamá y mi papá lo buscaban y lo llevaban a casa. Terminamos teniendo la colección completa de todos los DVDs de Cirque du Soleil que había en ese momento. Y yo no sabía hasta qué punto iba a ser una meta y un sueño que de forma muy extraña, porque yo en ese momento pensaba que tal vez siendo artista acróbata de no sé qué aéreo iba a trabajar en Cirque du Soleil, pero después al final como técnica terminé trabajando en Cirque du Soleil. Ese día fue muy emocionante, el día que me llamaron para trabajar en un barco con circo. Y dije, mira, la pequeña Sophie todavía vive ahí y tiene sueños y los va cumpliendo. O sea, que empezaste toda una vida, ya. Sí, Desde pequeñita. sí, desde chiquita. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Vamos a hablar de cómo se cuenta una historia, Rosa. ¿Cómo se cuenta una historia en un escenario? Pues se cuenta desde diferentes perspectivas, de diferentes formas. Yo no siempre, por ejemplo, en mi caso particular, no siempre parto de un texto, puedo partir de una idea, o puedo partir de un movimiento, puedo partir de una asociación de ideas. Y creo, parafraseando un poco a Wagner, creo en el teatro total, creo que el teatro es un arte total. Estamos aquí hablando de iluminación, de videoescena, pero para mí el teatro es no solamente contar una historia, sino generar una serie de vivencias en el público a través de todas las herramientas artísticas con las que contamos en un escenario. Y eso partiendo del cuerpo del actor, de la iluminación, de la videoescena, del vestuario, de todos esos elementos son herramientas artísticas que no solamente cuentan una historia, a veces no contamos nada. Simplemente generamos una sensación, una asociación en el espectador que creo que es lo interesante de cualquier espectáculo teatral. Cuando te planteas hacer un proyecto, ¿vas al texto como primera opción o va más allá? Depende. Depende. Si es un texto dramático lo que voy a utilizar, normalmente sí. Yo además, como también soy filóloga, un poco me llama mucho el texto y principalmente, o sea, empiezo por el texto y ver qué me sugiere ese texto. Pero de ahí, dentro de todas las
los cientos de temáticas que puede tener un buen texto teatral, tengo que buscar lo que me resuena a mí personalmente como directora y después ya empiezo a imaginar y a trabajar con el equipo para crear otro tipo de historias. ¿Y tú, Elvira, cómo planteas con el vídeo, con la videoescena, contar una historia que te ofrece, por ejemplo, Álvaro? Bueno, a ver, pues la videoescena lo que plantea es una capa más en todo este engranaje del teatro, una capa más de este lenguaje escénico, ¿no? Entonces, evidentemente, la videoescena habla de imágenes, un mundo visual. Entonces, la cosa es cómo aporta y cómo interactúa esta imagen y este lenguaje visual en la propia escena, en lo que está ocurriendo. Para esto, yo muchas veces, que esto viene mucho del campo del diseño, me hago como 5 preguntas básicas que cuando sobre todo tengo dudas me ayudan, que son qué imágenes o qué universo visual voy a utilizar, cuándo va a entrar esta decisión, esta imagen, cuándo van a ocupar el espacio escénico, ¿por qué? El por qué es una pregunta muy importante porque el vídeo puede ser muy intrusivo en algunas ocasiones, entonces tienes que tener muy claro por qué lo utilizas y que vaya a sumar esta capa narrativa, ¿no? Y el dónde también es importante porque no es lo mismo proyectar en una súper gran superficie a proyectar y decidir proyectar en un lugar pequeñito del escenario porque puedo hablar de otras cosas, ¿no? Y el cómo entran estas imágenes, cómo es el ritmo de este lenguaje, ¿no? Estas imágenes pueden hablar de muchas cosas, pueden hablar de contexto, de temporalidad, de manipular el escenario y convertirlo en otra cosa, de emociones, de atmósferas, puede hablar de impacto o de intimidad. Entonces tienes que tener muy claro por qué lo utilizas y en qué momentos, ¿no? Entonces, básicamente es equilibrar, hilar muy bien cuándo lo quieres utilizar y cuándo y cómo interactúa con lo que está ocurriendo en el espacio, ¿no? Entonces, creo que ese es el proceso para decidir y para ir armando tu discurso visual en una obra. Sofía, en nuestra profesión, diseñadoras de iluminación, hablamos mucho de la dramaturgia de la luz, ¿no? A mí que es una palabra que me gusta mucho, ¿no? El que la luz cuente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo cuentas tus historias con la luz? Yo tengo un tema y es que me dedico a la academia, aparte a mi desarrollo profesional como diseñadora. Entonces, hace un par de años decidí ponerme a investigar qué era la dramaturgia de la luz y armé una suerte de glosario para definirlo, ¿no? Porque pasa siempre en relación con las otras partes con las que nos vinculamos cuando llevamos a cabo un diseño o una creación de cualquier tipo, que de repente los lenguajes que nosotros pensamos que son lenguajes en común en realidad no lo son. Y me encontraba muchas veces intentando comunicar algo a un director, a un creativo, cualquiera sea mi interlocutor en el ámbito del diseño, y lo que querían eran renders. Yo quiero hablarte del concepto. Entonces, vamos a volver un poco más atrás. Y se puso muy de moda hace unos 7 u 8 años la idea del storytelling, el storytelling de la luz. Y cuando me puse a armar este glosario conceptual de la luz, de repente me di cuenta que el storytelling lo que es para mí es el cuentito, ¿no? O sea, voy a decir esto con esto y la luz al final lo que hace en ese contexto es ilustrar una otra cosa que hay que contar. O sea, no es el elemento principal de la creación o no. Sí,
pinta o ilustra algo que viene dado y que es el eje principal de lo que sea que estemos haciendo, que no está mal, ¿no? Es una opción en la que se puede utilizar la luz, pero es eso. Y después apareció investigando más, storytelling, y de forma como si fuese un sinónimo se utilizaba narrativa de la luz. Y cuando uno habla de narrativa, empiezan a aparecer otras situaciones que están relacionadas a los tópicos, ¿no? Como en la literatura. La narrativa de terror, la narrativa de autobiografía, ¿no? Como si fuesen subgéneros de elementos. Y una gran amiga y colega que trabaja en el estudio, Luciana Supisic, me dijo un día, la narrativa es el género lumínico con el que vos vas a trabajar. ¿Vas a trabajar con comedia? Entonces vas a utilizar determinados códigos lumínicos que van a ayudar a que la comedia sea comedia. Vas a trabajar con terror, vas a utilizar determinados códigos lumínicos, y así. En Argentina hay un clásico que es diseñar para tango. Uno diseña para tango y sabe que el contraluz tiene que ser Congo Blue, porque es el código lumínico del tango. Y siempre tiene que haber un lateral que sea ámbar, porque es el código lumínico del tango. ¿Okay? Entonces eso es la narrativa de la luz, como con esos códigos crea un diseño. Pero cuando hablo de dramaturgia, igual que en la dramaturgia teatral, entonces la luz es un actor. Y lo que voy a hacer va a ser ponerlo en escena y hacerlo dialogar con todos los otros actores que hay, con los actores de carne y hueso, con la escenografía, y puedo hacer también que diga cosas o que se oponga a lo que está haciendo, ¿no? O sea, tiene una fuerza actoral presente la luz. Y después, siguiendo en esta investigación, de repente apareció la posibilidad de tener, lo que decías vos con Jan, una firma lumínica. A mí en la universidad siempre me enseñaron que yo tenía que crear la luz en función de lo que el espectáculo pida. Y no se tenía que notar que si era yo o era otra persona. Pero yo tengo una capacidad y mis ojos son mis ojos, con lo cual nunca puedo desprenderme de lo que yo haga o deje de hacer, y tengo unos gustos también, y voy a trabajar en un contexto que va a tener unas posibilidades técnicas o no. Con lo cual también para mí aparece ahí la posibilidad de una poética de la luz. Entonces, si yo puedo construir una poética de la luz, puedo construir un discurso propio que atraviese todos los proyectos de los que forme parte. Entonces, cuando hablo de dramaturgia, hablo de esto, lo que contaban las chicas recién, cómo se ponen en juego todos los elementos entre sí, pero la luz como un actor más. Bueno, y una vez que ya tenemos lo que vamos a contar, venga, vamos a contar esto, ¿cómo trabajáis? ¿Cómo es vuestro proceso de trabajo ya in situ? Esta profesión es un trabajo generalmente de equipo. ¿Cómo os relacionáis con el equipo? Y sobre todo, ¿cómo es eso de tengo un presupuesto y unas limitaciones técnicas? Yo quiero hacer fantasía, pero tengo que elegir. ¿Cómo lleváis ese tema? ¿Cómo es vuestro trabajo ya in situ con el equipo? Como queráis, contar. Bueno, pues como también he trabajado en la parte malvada de la producción, sí. Pues al final tienes que asumir las limitaciones y adaptarlas, y para eso es indispensable tener un equipo en el que confíes y que tenga talento y que sean buenas personas, sobre todo. Nunca se habla de esto, pero creo que lo principal de un equipo es que esté compuesto por buenas personas, aparte de gente talentosa. Yo suelo trabajar, pues eso, partiendo de una idea, un concepto, un texto, lo que sea. Hablo mucho con la gente del equipo porque suelen ser gente que ya conozco, a quien tengo confianza, y cuando los medios no alcanzan para hacer la séptima maravilla que todos tenemos en la cabeza, pues nos adaptamos y no pasa nada. O sea, creo que
el dinero es muy importante, cuanto más dinero mejor. A veces tampoco, porque a lo mejor tienes muchísimo dinero y dices, bueno, me sobra, y entonces metes recursos como... y a veces no hacen falta. Pero creo que se puede renunciar siempre a cosas si tienes las ideas claras y trabajas con un equipo artístico talentoso. O sea, yo es que pienso que eso es lo básico. El dinero ya, pues ya veremos. Elvira. A ver, sobre esto, creo que sí es cierto que no todo es dinero, evidentemente, ¿no? Pero sí que tiene que haber ciertos, en el caso de la videoescena, ¿no? Que tenemos esta herramienta que es nuestro proyector. Sí. Que creo que sí que tiene que haber ciertos mínimos para poder utilizarlos y ser realista con este elemento, porque realmente hay veces que no se puede. Entonces, por mucho que digas, no, sí, hay un proyector, pero tiene que tener unas condiciones, pues por la propia distancia de la sala, por la superficie que queremos proyectar, el material que se quiere proyectar. Entonces, creo que eso hay que identificarlo muy al principio y comunicarlo y ser muy clara con esos mínimos o esos límites, de decir, ok, trabajaremos con lo que hay. Usaremos toda nuestra creatividad y nuestro trabajo en equipo para que, pues junto a luz y los demás elementos, si tenemos un proyector justo, bueno, pues siempre trabajamos y le damos con el iluminador o la iluminadora, ¿no? De decir, bájame aquí un poco porque tengo que entrar allá y todo esto. Y esto es un trabajo que forma parte de todo el proceso, pero sí que tenemos que partir desde una posibilidad de trabajo, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y sobre el proceso de trabajo, bueno, aquí cada uno tiene su método, en verdad. Yo puedo hablar un poco del mío. Yo siempre hago una primera lectura del texto según me llega, en la que yo además, que aunque haya llevado toda mi carrera por el mundo digital, soy súper analógica, las cosas como son. Siempre lo paso todo por mi libreta, escribo, libro, dibujo, en fin. Entonces hago una primera lectura donde apunto primeras ideas que no pretenden ser nada, simplemente son primeras pinceladas. Escucho mucho al director en una primera reunión, que además me parece súper importante esa primera reunión, porque es una reunión que no se va a volver a dar, que es en la que el director o directora va a dar muchas pistas, no son pistas, en realidad es mucha información de dónde quiere llevar su espectáculo. Esa conversación es posible que no se vuelva a dar. Entonces yo me lo apunto todo, lo interiorizo, ¿no? De alguna forma, y a partir de ahí vuelvo a hacer una lectura. Y después de esa lectura, una herramienta que utilizo yo mucho y que la verdad en los últimos años lo uso siempre, me parece una herramienta muy interesante, es armar un imaginario de videoescena, que es un imaginario en el que primero empiezo con referentes visuales, que son las primeras que comparto con la directora o con el director, para entender que vamos por el mismo lenguaje y que compartimos un universo que nos interesa a ambos, y luego a partir de ahí yo lo utilizo como herramienta cronológica en la que voy esas referencias visuales las voy convirtiendo en bocetos y como una especie de escaleta visual. Entonces, al final de todo el proceso, termino con un imaginario, con una especie de libreta digital en la que cronológicamente presento lo que va a ser mi propuesta visual. Y esta herramienta me sirve mucho tanto para compartir con dirección como con el resto del equipo, porque no son simplemente ideas vagas, sino que es una cronología de toda la propuesta visual que creo que ayuda a todo el mundo. Y a mí me ayuda mucho a comunicar, porque esto era un limbo en el que a veces me he encontrado que era complejo, ¿no? Y había muchos momentos en los que esa comunicación verbal podría causar muchas contradicciones. Y sobre todo porque solemos trabajar como aparte, ¿no? Y luego al juntarnos, siempre 100%. Tú has estado en tu casa, yo he estado con mis cosas, tal cual. Y al final es complicado.
Exacto. Entonces, como hay mucho trabajo en solitario, luego, pero a la vez es un trabajo totalmente en equipo, pues yo me apoyo muchísimo en eso y aparte me ayuda a pensar y a evolucionar y a ver que todo tiene sentido para mí. Entonces, es verdad que luego todo esto que está en este lugar puede ser que no funcione, porque luego está la puesta en escena, los tiempos, luego hay cosas que en papel o en este lugar funcionaban muy bien y luego la realidad es que no. Pero sí que es verdad que has ayudado, creo, me ha ayudado a mí misma en mi propio proceso de trabajo y ha ayudado a que los demás entiendan este proceso de trabajo que es totalmente en equipo. Entonces, bueno, así trabajo yo. Sofía, ¿cómo encauzas tú con el equipo tus ideas? Primero hay algo que fue un descubrimiento para mí, que puede ser una obviedad para algunos de los que estén acá, pero para mí fue un descubrimiento total, y es que nunca el presupuesto es suficiente. Nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Uno va trabajando cada vez en proyectos más grandes y el presupuesto aumenta, pero la dificultad y los requerimientos aumentan proporcionalmente a la par. Con lo cual, cuando yo empecé en Argentina, en teatros pequeños, de muy pequeños formatos para 10, 15 personas, y teníamos 2 personas de público, pensaba, ya cuando llegue a ese teatro comercial voy a tener un montón de recursos y voy a poder crear y hacer tal cosa. Y cuando llegué a esos teatros comerciales, de repente te das cuenta que la mitad de las lámparas no funcionan. Bueno, en ese momento no era LED, era incandescente, con lo cual era muy probable que la mitad de las lámparas no funcionen. O cada una tenía una edad diferente, con lo cual... O tenía mucho polvo. También el olor a quemado allí cuando empezabas a hacer el focusing y estaba full eso, era una cosa que decís, ok, un plumerito. Entonces, en ese momento pensé, ya cuando llegue yo al teatro oficial o a un teatro nacional va a ser diferente. Y cuando llegas al teatro nacional te das cuenta que es igual, ¿no? O sea, mayor estructura, a lo mejor no es una lámpara, son 20, porque aumenta a lo mejor. Claro, ellos tienen tiempo para hacer mantenimiento. Y entonces decís, bueno, ya cuando trabaje con Cirque du Soleil va a ser diferente. Y llegas ahí y decís, ellos también usan lámpara. ¿Cuándo va a llegar el LED? Y después, y así, ¿no? Y vos decís, bueno, no, seguro los Juegos Olímpicos son diferentes. No. Hubo un problema de señal. Se equivocaron en el canal del DMX. Entonces, hay como una zanahoria que de repente se va corriendo y que va avanzando, ¿no? Y uno la va persiguiendo y siempre se piensa que del otro lado del charco es mejor. Y en Argentina se piensa que aquí en Europa nadamos en LEDs y no sé, tenemos una cantidad de recursos y después de repente en España decimos no, en Nueva York, no, en Londres. Y la gente de Londres, mis colegas de Londres dicen, no, chica, a mí también se me quema el filtro y no me compran otro rollo. Entonces, de repente, desde esa sensación de límite, se vuelve muy interesante lo que se puede hacer, ¿no? Si dejamos de pensar lo que venga va a ser mejor. También es cierto que como decía Rosa, cuando no hay límite, empiezan a aparecer unas cosas, unas rarezas que uno dice, ¿para qué? ¿Para qué tengo esta escalera que sube cuando en esta obra no se habla de escaleras? Con lo cual, si no hay límite presupuestario, lo primero que hago yo es trazar mi propio límite. Porque cuando tengo límite, puedo ir en profundidad en lo que quiero investigar. Hay una imagen que me gusta mucho para pensar mi forma de diseño, que es la del freediving. No sé si conocen el deporte del freediving. Es esa gente que se va al medio del mar, donde hay altas profundidades, ponen un cerco, ponen un cable de acero, se conectan ese cable de acero con un arnés y sin tanque de oxígeno nadan intentando llegar a lo más profundo. Y la única forma de poder llegar a lo más profundo sin respirar es si uno está atado a un cable, porque si no la corriente te lleva, te vas para un lado, te vas para el otro. Entonces, para mí, mi proceso de diseño es eso, es como el freediving, ¿ok? Me ato a esta cuerda de acero que va a ser mi concepto rector y a partir de ahí voy yendo en profundidad.
Y después vienen las corrientes que te intentan llevar hacia un lado, hacia el otro, ¿no? El presupuesto, no, ese no se puede, no, vamos a ir a tal, no, el teatro al final medía 2 metros. Pero como tengo ese cable de acero, digo, ok, recalculo. Siempre esto por delante. ¿Y con qué problemas os habéis encontrado a la hora no tanto de transmitir, sino de plasmar vuestras ideas? ¿Qué problemas os habéis encontrado habitualmente que os ha dicho, ostras, por aquí no, por aquí sí? ¿Cómo os habéis enfrentado a esos problemas? Da igual, como queráis. Pues empiezo yo a ver problemas. Yo creo que los mayores problemas siempre son humanos. O sea, siempre es una falta de comunicación o una expectativa mal puesta o esperar que el otro haga algo o que el otro espere que yo haga algo. Y eso siempre es lo que al final termina generando como más fricciones. También es cierto que en el mundo del teatro, pero en el mundo del espectáculo en general, estamos juntos durante un muy corto periodo de tiempo, estamos muy juntos, somos mejores amigos, después somos los peores enemigos y después no nos vemos más, nos olvidamos que no nos queríamos, Sí. volvemos a trabajar juntos, nos volvemos a acordar por qué no nos queríamos. Nos tenemos que aguantar, no queda otra. Tal cual, ya decís, yo ya firmé el contrato de esto. Pero siempre las fricciones son humanas, porque al final, si uno tiene en claro el norte de lo que quiere hacer con el elemento que quiere hacer, la técnica se va a resolver de una forma u otra y va a haber unas limitaciones de capacidad técnica a nivel de equipo, de capacidad técnica también a nivel humano. Hay técnicos que son muy nuevos, de repente te encontrás con un técnico muy nuevo, y te das cuenta que, bueno, que esa mañana, con mucha paciencia, te enfocarás cuando se enfocaba para la gente que usa solo móviles, cuando teníamos recortes. Bueno, ok, entonces, pues ese será un tema de producción. Ahora de repente, como tenemos este técnico, no voy a ir al ritmo al que usualmente voy, se alargará el montaje. Eso siempre, al final uno se flexibiliza, pero los mayores problemas o los mayores conflictos, creo yo, para hacer que las cosas sucedan siempre son en las relaciones interpersonales al final. El tiempo también, ¿no? Sí, total. Yo también lo iba a decir. Estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Porque es que, bueno, son tiempos cortos pero muy intensos. También somos intensos, creo, en general. Hay de todo, también te digo, pero bueno. Pero en general, bueno, hay mucha intensidad, son procesos, parece como un evento único, ¿no? Es verdad que lo es, pero bueno, pues lo llevamos a veces como a otras dimensiones. Y eso crea, pues bueno, pues muchos amores, muchos odios también puede ser. Bueno, y una falta de comunicación también creo que es importante, por eso lo que os comentaba antes de la importancia de comunicarse y hablar. Y también lo que hablabas de lo de los técnicos, los tiempos, bueno, queramos o no, marcan totalmente nuestro trabajo. Muchas veces los tiempos cada vez se reducen más, o esa es una sensación que a veces me estoy encontrando, y es cierto que esa paciencia que a veces tienes que llevar, pues porque las cosas no salen bien o porque es el primer día del técnico o por lo que sea, a veces no tiene hueco. Y el trabajo hay que sacarlo porque esto no para, ¿no? Entonces, esas limitaciones del tiempo, tanto en la creación como en la puesta en escena, en la técnica y en que toda la magia ocurra, me parece que es importante. Y luego también, bueno, siempre que se trabaja con un director o una directora tiene una visión diferente, entonces esa disposición de ser muy versátil y adaptarte sin perder tu esencia me parece complejo, como un problema, más que un problema, es un reto personal. Del que en cada proyecto hay que enfrentarse y uno tiene que hacer como una especie de proceso propio importante. Y, por ejemplo, en el tema de lo de la videoescena, que entiendo que pasará en todos los campos, hay muchos proyectos, muchas piezas que tú haces que realmente que luego no entran, ¿no? Y tú le has podido dedicar muchísimo trabajo, muchísimo empeño,
y luego no están o no funcionan, ya sea por por una decisión de dirección o porque realmente no entran, ¿no? Y a lo mejor tú no estás de acuerdo con esa decisión, pero lo tienes que aceptar. Entonces creo que más que un problema es un trabajo de humildad, de trabajo en equipo, entender que no estás hablando de ti y que esto es un proyecto de todos. Y esa cosa de no enamorarse de tu pieza o de lo tuyo, ¿no? Creo que es algo importante también. Yo retomando lo que están diciendo, además que estoy muy de acuerdo con casi todo, creo que los problemas de tiempo técnicos son siempre solventables. A veces llegamos con el agua al cuello, a veces o casi siempre, porque como dices, cada vez esto va más deprisa. Pero creo que el principal problema en nuestro trabajo es que estamos manejando una serie de egos, y vamos a hablar de egos, de verdad. Y claro, que alguien piense que su ego está por encima, hablo desde la dirección, desde la interpretación, desde la iluminación, desde cualquier ámbito. Creo que lo que causa más conflictos es que no se piense en el equipo, sino en mí, que es un poco retomando lo que estás diciendo. Todos los que están sobre el escenario son creadores, los que están encima y los que están en cabina también, pero es que los técnicos también son creadores, porque un técnico que sepa respirar la función, ya sea un técnico de luces, un técnico de sonido, de audiovisual, es muy importante, es vital para la función. Y a veces se nos olvida que también forman parte de la creación. Entonces creo, para mí, lo más difícil y lo más a veces frustrante es lidiar con determinados egos. Y es que yo creo que se nota, ¿no? Se nota cuando trabajas con un equipo, sobre todo la relación con el director, ¿no? Los iluminadores, o cuando estás en la misma cabeza que el director, cuando conectas, cuando te escuchan, cuando te haces escuchar y te sientes escuchada, ¿no? Entonces es una maravilla, ¿no? Cuando ese equipo funciona. Cuando se da valor al trabajo. No pasa siempre, pero sí que cuando pasa de escenógrafo, está en tu onda, tú estás en la onda del escenógrafo, eso es súper importante, no solo de cara a tu trabajo, sino yo creo que también de cara al público, ¿no? Yo creo que esos regalos, ¿no? Esos proyectos que todo el mundo está ahí como en empatía, entre comillas, el resultado yo creo que es mejor, ¿no? No sé lo que pensáis. Sí, me gustaría agregar una cosita, viendo lo que vos decías recién, Ángela. Si lo pasamos al mundo de la música, nosotros lo que hacemos es la partitura, pero el músico intérprete es el técnico. Y muy pocas veces se pone en ese lugar, porque es un espacio que tiene también unas responsabilidades, ¿no? Pero que también tiene una importancia. Sí, aparte yo creo que el arte escénico es un reloj, ¿no? Cada pieza es importante para que funcione. Bueno, vamos a ver un poco vuestros trabajos, si queréis. Vamos a poner unas fotos de los trabajos de nuestras invitadas y que nos cuenten el proceso de cada uno de ellos. Voy a empezar contigo, Elvira, ¿vale? Voy a poner unas imágenes. Vale, bueno, yo podía haber traído, que se lo comentaba antes, algunos vídeos para que se viera en movimiento, pero he traído unas imágenes. Perdona, no sé si podemos a lo mejor bajar un poquito la luz para ver mejor lo que es la imagen plástica. No sé si por cámara es posible, ¿cómo lo veis? Bajamos un poquito la luz y así vemos mejor el trabajo de Elvira. Sí, hay que bajar la luz, efectivamente. Bajen. Bajen. Bajen un poquito. Claro, es que si no, no nos vemos. Claro, si es que esto es así, que no... Claro. Y adiós, borrada. Tal cual. Bueno, empiezo a contar, de todas formas. Esta imagen es de una obra en el Centro Dramático Nacional. Se llamaba 400 días sin luz y hablaba sobre la Cañada Real. Fue curioso porque fuimos allí a grabar gente que habitaba la Cañada Real, les hicimos retratos,
esta era una escenografía que era un suelo y el público estaba a dos bandas y se utilizaba este suelo como superficie de proyección, con lo cual todo lo que proyectabas, pues evidentemente lo habitaban los propios actores, ¿no? Y esta era la peculiaridad de este proyecto, ¿no? Vale, esta es una obra que hicimos además recientemente, la hice junto a Álvaro. Es una Alicia en el País de las Maravillas y esto lo gracioso fue que grabamos a Alicia, que es el personaje, en un croma y la incorporamos a la propia pieza, ¿no? Gracias. Entonces esta pieza hablaba de la caída a la madriguera y luego este personaje que lo teníamos grabado por luz aparecía en esta propia caída y desaparecía del propio vídeo y ya la veíamos como personaje real e interactuaba, ¿no?, con todos estos elementos durante la caída y era un juego simpático. Voy a poner un momento esta para que Sí. se vea bien. Exacto. Vale, esta era Breve Historia del Ferrocarril Español, era una obra que era una crítica 100% de los Borbones, las cosas como son, a través del ferrocarril. Y bueno, la escenografía hablaba de como una especie de vagón y tenía estas paredes semitransparentes sobre las que se proyectaba e interactuábamos con el dentro y el fuera. Y se creaban situaciones pues muy, muy graciosas, muy simpáticas y bueno, ahí estuvimos jugando. Este era un espectáculo de danza, se llamaba Canari, tenía la peculiaridad que se proyectaba en todas las caras de esta especie de elevado de cubo escenográfico. Tenía la dificultad que era también un musical, entonces había que crear, fue muchísimo trabajo porque había proyección continua y que interactuaba con la danza y con la música y que iba totalmente al ritmo de los mismos. Entonces hubo que crear muchas piezas basándonos en toda la iconografía canaria, en ese caso, y hubo mucha creación en este proyecto. Fue muy complejo, pero creaba esta cosa elevada como en medio de la nada que quedaba interesante, la verdad. Muy curioso este trabajo. Esta fue El perro del teniente, efectivamente. Esto puede ser un ejemplo de que no siempre se proyecta a todo, ¿no? Y tenía la intensidad de colocarse la proyección en ese lugar y eso tenía de por sí muchísima potencia y muchísima presencia también. Luego esa superficie era un espejo en verdad, se proyectaba cuando bajaba por detrás una especie de store que hacía que sostenía la proyección y cuando ese store se levantaba era un espejo totalmente que funcionaba para los actores y durante la obra de otras formas, ¿no? Entonces, bueno, pues también se realizaron muchos juegos con este tipo de material. Esta ya tiene tiempo, pero bueno, se le tiene cariño. El curioso incidente de un perro a medianoche. Esta fue especialmente peculiar, este trabajo, porque para esta pieza en concreto el actor se movía en una coreografía por todo el espacio como si estuviera caminando por una calle en el que se iba encontrando un lugar y otro. Entonces lo que hice fue estudiar totalmente el movimiento de la coreografía, me lo dibujaba para que con el ritmo perfecto fuera totalmente sincronizado con el movimiento del actor, ¿no? Entonces él se movía para acá, yo con la escenografía, con la videoescena me movía para allá, entonces creábamos como un círculo perfecto entre lo que ocurría, la coreografía y el espacio, ¿no? Y eso fue un trabajo muy minucioso. ¿Pero es la pared? Eso es la pared y luego tenía en los laterales un espejo que reflejaba y hacía como una especie de todo, digamos así. Esta además la trabajé contigo, exactamente, estos fueron unos cuentos. La he traído porque, bueno, aparte de que a mí siempre me interesa mucho la ilustración y lo puedo hacer en pocas ocasiones, en verdad. Esto era un cuento infantil y utilizábamos el suelo como superficie de proyección y funcionaba porque ella caminaba sobre ella, se creaban momentos mágicos y, bueno, se le tiene cariño también
esto, ¿no? Sí, aparte daba muchísima atmósfera al Exacto, cuento. eso es. Esta es de hace poco, de Historia de una maestra. Se proyectaba, son dos imágenes pero de la misma superficie, se proyectaba sobre ese elevado, era una escenografía que se iba segmentando y iba componiéndose. Aquí estuve con Alba, que estuvo echándome una mano. Y bueno, y lo que hicimos fue un trabajo de documentación muy interesante de las misiones pedagógicas durante la República, que ese trabajo de documentarme a mí me interesa siempre muchísimo porque siempre me aporta muchísimo aprendizaje. Y me interesa, eso siempre me interesa. Y luego además también hicimos unos rodajes de sombras utilizando un PVC y un foco de 5 kilos en el que interactuaban con lo que pasaba con la escenografía. Aquí en este caso interpelaban a la actriz unido con el sonido, pues funcionaba muy bien, ¿no? De alguna forma. Y ya está. Y bueno, este es un ejemplo de cómo hay que adaptarse a los diferentes lenguajes totalmente diversos de dirección o de cada obra. Esta obra, que se llama La Fortaleza, hablaba de una instalación de arte contemporáneo. Entonces la videoescena se utilizaba como si fuera una pieza de arte contemporáneo en sí misma. Eso crea la dificultad de cómo crear una pieza realmente interesante de arte contemporáneo, ¿no? Y que pudiera estar en una sala real de un museo, ¿no? Entonces, bueno, fue complejo porque empecé con cosas muy complejas, muy extrañas, vamos, intentando sacar muchísimo partido a la proyección, bueno, pues todo esto, ¿no? Que uno intenta siempre hacerlo más, y al final fue un trabajo de limpieza absoluta, o sea, y de trabajo de despojarse de todo, porque acabé haciendo lo que yo llamé el viaje al píxel, que era una fotografía del arquitecto del que se hablaba en la obra, en la que iba entrando poco a poco en un zoom hasta quedarme durante 10 minutos en un viaje de sólidos que estaban integrados en la propia pieza, ¿no? De hacer tanto zoom, al final te quedabas con un color y ibas viajando de sólido a sólido por un color. Hasta llegar a eso, creo que lo vi y era la versión 27. O sea, imaginad que cualquiera que lo vea dice, bueno, esto es como el arte contemporáneo, pues esto lo puede hacer cualquiera, ¿no? Bueno, tiene su proceso. Bueno, y esta fue Mefisto, que es un ejemplo de grabación, de personaje y de cómo a gran escala lo puedes colocar, y la sensación de impacto, pues bueno, pues puede ser muy potente, ¿no? Y bueno, este es Pedro Páramo, que aquí lo hice con Álvaro, y bueno, ahí hicimos un trabajo con este caballo que corría, un trabajo muy literario y de mucha atmósfera con la escenografía, y bueno, pues ahí estuvimos trabajando en ello. Bueno, y hay más, claro. Esta es de Vulcano. Voy a ser más rápida, no sabía cuántas había. ¡Qué sorpresa! Bueno, esta es peculiar y en verdad para explicar, y está bien, porque esto era una escenografía sobre uno de los actores era un cámara real que grababa. Él no era cámara, pero hacía de esto, y eso tiene muchísima dificultad. Y lo que hicimos en esta pieza fue, era un momento en el que ellos se daban cuenta que habían sido vigilados, y lo que se hacía era proyectar a escala real la propia escenografía sobre la pared ya despojada de todos los elementos. Entonces ellos interactuaban a la vez con ellos mismos digitales. Entonces se creaba una situación muy curiosa, en verdad. Y bueno, este es Miguel Hernández, que bueno, esto es un trabajo más bien de documentación, de entender, era de Miguel Hernández, el poeta, sus cartas, su forma de escribir y de dibujar, y bueno, esto se hizo un trabajo de documentación sobre esto y una poesía sobre esto, en realidad. Muy bien, pues mira. Vamos contigo, Rosa, vamos a ver algunos de tus trabajos, ¿vale? Y nos comentas. Ahí tenemos el primero. Vale, esto es Eufrasia, una actriz de comedias, que fue un espectáculo que estrenamos en Almagro.
y es un espectáculo para mí muy bonito porque los actores y actrices eran recién egresados de la RESAD, o sea, era su primer trabajo profesional. Estuvimos, ya digo, en el Festival de Almagro, además es la historia de una cómica del siglo de oro real. Y bueno, pues hicimos mucho trabajo de investigación, sobre todo corporal, físico, y el iluminador era Borja Centeno, que era también egresado de la RESAD. Hicimos un trabajo como muy de equipo y muy de estar muy pegado todo el equipo desde el minuto 1 de ensayos, y eso es muy interesante también. Esto es La intrusa de Maeterlinck, que fue un trabajo en el que yo quería un poco dar la vuelta al espejo, y hicimos junto con David Pizarro, hicimos una escenografía que nos llevaba a una imagen de Hitchcock. Porque, bueno, no sabéis la historia de La intrusa de Maeterlinck. Hay una persona que bueno, están esperando que muera, y en este caso lo que hicimos fue una historia de suspense a través de la interpretación, la escenografía, la iluminación, en la que realmente los que se descubría al final que los que estaban muertos eran los que estaban dentro de este espacio. Fue un trabajo muy interesante en cuanto a iluminación, sobre todo porque había dos espacios, y eran dos espacios muy delimitados alrededor de la escenografía, para crear estos dos mundos, uno el de la persona que va a pasar al otro lado y los que están esperándoles en la casa. Esto es de Noche de Reyes, de Shakespeare. También la escenografía, el vestuario es de David Pizarro. Y es un poco el ejemplo de cuando hablaba de cómo afronto un proyecto, un texto y demás. A mí me apetecía mucho hacer una comedia de Shakespeare, y cuando la estaba releyendo empezó a venirme por los personajes de Sir Andrew y Sir Toby unos payasos, la pareja de payasos, el payaso blanco y el Augusto, y a partir de ahí empezamos a crear un universo circense, como veis, cercano al circo del 19, principios del 20. La iluminación es de David Pérez Arnedo, que éramos David Pizarro, David Pérez Arnedo y yo éramos compañeros en la RESAD, ellos de escenografía, yo de dirección, y este fue un trabajo de equipo que salió de entonces, y fue un espectáculo. Además, este espectáculo, bueno, no sé si las siguientes de... Sí, hay otra. Este espectáculo es muy interesante porque fue el primer espectáculo que se hizo en España completamente accesible para personas con discapacidad auditiva y visual. Completamente accesible, quiero decir que todas las funciones eran accesibles, o sea, no era un día a la semana que podían ir a verlo personas con discapacidad, sino que todas las funciones eran accesibles. Entonces hicimos algunos, no sabíamos muy bien cómo generar esta narrativa de la accesibilidad, y había algunos elementos que estaban en la puesta en escena, junto con escenografía, junto con iluminación, en la que quisimos trabajar esta accesibilidad como algo que formase una narrativa única y particular, que no fuese como un pegote de pongo los sobretítulos y no sé qué, sino que funcionase. Había personajes que hablaban en algún momento en lengua de signos solamente, había otro momento en el que la escena se quedaba completamente a oscuras para también que en el público estuviese esta sensación de qué pasa si no veo, aunque sea por un momento. Y fue un espectáculo que funcionó muy bien en ese sentido. Aquí, bueno, esto también de Noche de Reyes, como veis, bueno,
pues la escenografía y el vestuario. Aquí teníamos la pantalla todavía sobre títulos arriba, que fue como empezamos. Después se fue integrando en el espacio por medio del vídeo también. Ya no tenemos más. Vale. Sí que quería decir una cosa en este sentido, y es que la accesibilidad es algo en lo que, sobre todo desde Videoescena, creo que es algo en lo que se puede investigar todavía muchísimo, y hay un campo abierto a generar una dramaturgia de la accesibilidad, porque creo que nos estamos dejando ahí como esa patita en la que se puede investigar mucho. Sí que hay compañías que lo trabajan más en teatro infantil, ¿no? Yo Sí. he visto muchas compañías, de hecho he trabajado con una compañía que sí que tenemos eso muy en cuenta, el teatro infantil, pero a lo mejor para teatro más de adulto, para todos los públicos, la verdad es que hay pocas compañías que lo tengan en cuenta. Bueno, es que nosotros íbamos con Noche de Reyes a vender y les parecía una cosa rarísima. Entonces, este espectáculo no tuvo... Luego cuando nos contrataban, íbamos, qué maravilla, no sé qué, porque ellos pensaban que era algo raro. O sea, que era contra, o sea... Claro, sí, funcionó a la contra todo el tiempo. Fue bastante complicado, además, también hace ya 15 años de esto. Bueno, con Sofía vamos a compartir su último trabajo, que nos va a contar. Tengo aquí un par de imágenes y un vídeo. Voy a empezar por esta, ¿vale? Sí, empezamos por esta, que es el origen. De hecho, le puse por eso, el título el origen. principio. Bueno, este es el último proyecto que hice, que estuvo la semana pasada en Light and Building en Frankfurt. Yo en algún momento de mi profesión me empecé a desviar del teatro y me empecé a juntar con la gente de arquitectura. Y no terminó tan bien, pero bueno, estoy aquí. Y hay un tema a nivel lumínico que el diseño de iluminación de arquitectura es fundamental, y es el motivo de los grandes avances tecnológicos de los últimos tiempos, que es el control del blanco. Y sobre todo de valores que estén por debajo de los 2200 Kelvin. Y hace un par de años me hice muy amiga de Jordi Saladilla, que es un gran diseñador de iluminación de arquitectura, y él tenía esta idea de llegar a una luz que no tuviera azul y que tuviera la temperatura color de las brasas cuando se están por apagar. Y lo consiguió. Y creó una marca. Es una marca que se llama Kerai, que es muy nueva, que está en Barcelona, y que iba a ir por primera vez la semana pasada a Light and Building, que es una de las grandes ferias del mundo de la iluminación de arquitectura, y me pidieron que diseñe para ellos una pequeña experiencia para explicar este color, porque es un color que visto a ojo es muy ámbar, pero que es el color que se está introduciendo en el mundo de la arquitectura para toda la luz hogareña en el momento después de cenar. No sé si vieron en Instagram que está muy de moda vivir con luz roja. Sí. Bueno, la luz roja no les conviene a nivel cerebral, podemos hablar después de eso. La idea siempre es que sea blanco, ¿no? En este caso no es blanco, es un ámbar. Ok. Entonces, la luz que ellos proponen para estas luminarias que crearon, que el gran invento es el chip del LED, es una luz que va de los 3000 grados Kelvin, pasa por todo el recorrido y llega al 1001 grados Kelvin. Y es la luminaria de temperatura color más baja que hay en el momento actual, hasta el día de hoy, en el mercado de la arquitectura. En el mercado del cine pasan otras cosas, pero la gente de cine, los de espectáculos de arquitectura, no nos hablamos entre nosotros. Cositas. Entonces, lo que tenía que hacer yo, y ustedes probablemente hayan ido a alguna feria y saben que el público
tiene una permanencia muy corta en los stands. Con lo cual, ¿cómo hacía yo para contar toda esta historia del fuego, de cuando se apaga el fuego, de llegar de los 3000 grados Kelvin al 1001, la conexión con el fuego que tenemos todos de forma primitiva en 4 minutos? Ese era mi reto. En un stand donde solo había 6 luminarias a mi disposición, ¿no? En el resto del stand estaban los productos exhibidos, pero yo solamente podía usar 6 luminarias. De esas 6 luminarias, 4 eran tiras de LED, que estaban ya posicionadas en función del diseño que había hecho el interiorista que diseñó el stand. Una era un uplight, downlight custom que habían colgado en el medio del espacio. Y después había lo que yo denominé, viniendo de los Juegos Olímpicos, el pebetero, donde había un wash LED, que eran simplemente pixel LED, unos chip LED que estaban colocados debajo de un elemento. Entonces, con esos 6 elementos, lo que mi proceso fue, ¿cómo voy a hacer para generar la situación del fuego? Entonces podemos avanzar, calculo que lo que sigue es el fuego. Bueno, podemos volver a esta después, este es el resultado final. Vamos, no, para adelante. No tengo más. Los siguientes son los vídeos. Sí, el video, a ver si es el video del fuego. Me puse a estudiar cómo era el fuego, cuáles eran las vibraciones que generaba, y cuál era, con un elemento que era una tira LED, que no era pixel LED, sino que era una simple tira LED, cómo podía lograr las vibraciones del fuego. Y entonces me puse así, empecé a grabar el video, y lo que me servía a mí de la cámara, el halo que se generaba, y esas pulsaciones, ese ritmo lumínico, lo intenté replicar con una tira LED roja que tenía en mi casa, para después llegar al fuego que teníamos en el stand. Fueron 7 días de programación de 8 horas del fuego. Yo tengo muchos problemas. Y tengo una consola en mi casa y tira LED. Entonces, si el elemento principal era el fuego, y en el contexto de la feria yo no sabía qué iluminación iba a rodear al stand, y si yo llego al 1001 grados Kelvin sin tener una preparación del ojo, lo que voy a ver va a ser un naranja rojizo. Yo no quería eso, lo que necesitaba era que el público entre en el código de que el fuego es fuego. Con lo cual, lo que hice fue, ahora sí volvemos al video de atrás, generar un paso de esta luz del día a esta noche. Y acá en la foto, uno de mis grandes... Sí, ¿te pongo esta foto? Sí, era que el pebetero se sintiera transparente. O sea, que uno sintiera que esta luz que viene de abajo, que en realidad es el reflejo de la luz que sale debajo de los pies del público, porque era como un asientito, se sintiera como el reflejo de este fuego que estaba quemando ahí dentro. Lo conseguí. Mucha gente pensaba que era transparente y se acercaban. Y también sucedió algo muy mágico. La gente pensaba que salía calor y acercaban las manitas. No salía nada, estaba congelado todo. Una amiga de Suecia me dice, esto es como un sauna, pero no entiendo, mi cuerpo está en contradicción, la luz es la del sauna, pero no siento calor, me hace frío. Yo le digo, muy bien, lo hemos conseguido. Bien, y entonces ahora hay una cosa que les quiero mostrar en este video. ¿Hay sonido? Before screens existed, before night was a reflection of day, there was another way of seeing, a light that demanded nothing, a light that invited you to slow down. For thousands of years, when the day ended, the world was no longer illuminated. It gathered, and we met around the fire. And the fire
didn't reveal everything, just what's necessary. A face, hands, a smile. Enough to feel safe and embraced. Bueno, el sonido era el crepitar del fuego y la instalación se acompañó de un sonido que contaba antes de la luz blanca del que tenemos hoy día en las casas, estaba el fuego. Y era un fuego que invitaba a la oscuridad. Entonces lo que hice fue generar este traspaso, esto es un timelapse de los 4 minutos, y llegar a este cálido más cálido para volver al frío, para volver a invitarlos a salir. Un frío que en realidad en términos de arquitectura no es frío, 3000 grados Kelvin es lo que se considera acá en España blanco neutro, ¿no? Pero cuando de repente teníamos 1001, se prendía a 3000, ¡wow! Tremendo. Y salíamos y enfrente había un stand de iluminación deportiva que tenía 6000 grados Kelvin, esa gente veía azul. Cambié los ojos a todo el mundo. Pero pasaba que el audio, que bueno, ahora no se escucha bien, estaba en inglés. Y yo no sabía si todas las personas que vayan a la feria iban a saber inglés. Entonces necesitaba que la luz cuente toda la historia por sí misma, que cargue todo el peso, más allá de que era una feria de iluminación, ¿no? y que era una marca de iluminación. Sí, bueno. Y después hay un momento que ahora no se escucha en el audio, que dice que es a light to embrace, una luz que abraza. Y entonces para mí, a nivel personal, este proyecto se llamó La Brasa que Abraza. Tal cual. Es que soy argentina, chicas, soy argentina. Y fue muy interesante esta brasa que abrazaba, como de repente en este pequeño espacio, en este corto tiempo que tenía con mi público, que yo no lo conocía, podía generar la sensación de calor en un espacio que no era nada cálido y de contención solamente a través de la luz. Y con este video también, el que pasamos recién del render y demás, también me sacó un poco un gusto porque en este tipo de charlas siempre muestran videos así de proyectos de 1000 luminarias. Yo quería hacer lo mismo con un proyecto de 6, así que también quería mostrar mi render de mis 6 focos. Muy bien, chicas. Bueno, vamos a el último bloque de esta charla que estamos teniendo con vosotros sobre un poco la situación actual de todo este movimiento tecnológico que está surgiendo, la IA, los nuevos procesos, en fin, contarnos un poco la mezcla de lenguajes visuales también, ¿no? La incorporación cada vez mayor al mundo audiovisual, sobre todo a la escena, ¿no? Cómo además todo eso va tan rápido que avanza a marchas forzadas. ¿Cómo está influyendo esta nueva tecnología o este nuevo lenguaje más bien a la hora de plantearos vuestros proyectos, a la hora de crear? ¿Cómo lo veis? ¿Lo estáis incorporando? Bueno, yo en el caso de la IA, ¿no? Que bueno, está como muy relacionado también con, bueno, es en todos los campos, ¿no? Pero con esto de las visuales, yo tengo que decir que estoy en plena exploración. O sea, mi gran pregunta ahora mismo, que yo estoy todos los días con esto, es ¿qué puede hacer la IA por mí? O sea, lo que tengo claro es que no quiero que diseñe por mí, pero estoy descubriendo de qué forma puede acortar mis procesos de trabajo técnicamente y cosas como más arduas, trabajosas, ¿no? Entonces estoy explorando por ahí. Hay veces que he encontrado situaciones que digo, para esto la IA puede ayudarme mucho y para otras no. O sea, la IA, cuando empiezas a explorar, que hay que dedicarle tiempo, hay una cosa de enredarte en una batería, en este caso de imágenes, que te deja absolutamente vacío y apabullado.
la primera dices ¡wow! ¡Wow! Y luego enseguida ya entras en una especie de círculo vicioso de cosas que no te interesan, dejan de repente, cuando empiezas a tirar de ese hilo, cada vez se aleja más de ti, ¿sabes? Y de lo que habla de ti, ¿no? Entonces es como, ¡ay! ¿Cómo lo retomo yo esto? Y aparte la cabeza te la vuelve loca perdida, ¿no? Entonces yo estoy pues explorando e intentando buscar respuestas por ahí. Creo que es interesante, creo que la IA es una herramienta que obviamente ha venido para quedarse y creo que es una gran ayuda. Lo único que hay que entender cómo es esa ayuda y que no te entorpezca más y que no te quite identidad, que es algo que desde luego creo que no nos interesa a ninguno, ¿no? Entonces, creo que para aprenderla también hay que enredarse y también dedicarle tiempo. Se te pasan las horas de repente de una forma descomunal, no has hecho nada, tienes 1000 cosas que no quieres usar ninguna, ¿no? En realidad, pero creo que forma parte de la investigación. Creo que hay que aprenderla y sobre todo ver, pues eso, yo creo que es una gran herramienta también de organización de ideas, de orden. Creo que eso por ahí hay algo muy interesante también. Y también de acortar procesos. Creo que, bueno, yo estoy preguntándome esto, ¿no? Desde luego lo que no me interesa es un proyecto hecho por IA, la verdad. Aparte que ya el ojo al principio te sorprende, pero ya empiezas a acostumbrarte y lo ves y lo identificas, y esto es real. Entonces, bueno, creo que eso no beneficia a nadie. Lo que beneficia es ver cómo puede ser una herramienta más de trabajo ultra potente. Eso es lo que creo que... Sí. Yo también creo que es algo que puede ser muy útil. Yo también estoy en ese proceso de investigación y para la docencia, por ejemplo, es bastante útil cuando sepamos manejar el algoritmo famoso y no nos lleve a sitios que dices, ¿esto quién lo ha hecho? Y luego en cuanto a la creación, pues ahora acabo de estrenar un espectáculo, ahora el sábado, quiero decir, que es un infantil que ha hecho la videoescena Emilio Valenzuela, y sí que como yo quería algo que fuese una transformación de los personajes en escena en dibujos animados, pues claro, para él ha sido muy importante el soporte de la IA, aunque toda la creación de la videoescena es suya. O sea, quiero decir, hay una serie de espacios y de lugares, porque realmente es una escenografía audiovisual. Todos los espacios son espacios que ha creado Emilio, pero sí que sé que para la parte más cercana a los personajes físicamente le ha sido de mucha ayuda la IA. Entonces, claro, pues ha entrado tampoco sin esperarlo demasiado. Yo cuando hablé con Emilio y le dije, mira, yo quiero esto, yo quiero que los personajes entren y salgan de la pantalla y sean dibujos animados y sean personas y tal, me dijo, vale, pues vamos a meter IA. Y yo dije, Dios mío, qué horror la IA. Y me dijo, pero luego, pues si lo utilizas como una herramienta, como dices, creo que es muy interesante. Ahora, ¿a dónde puede llegar? Pues supongo que dependerá también un poco de a dónde le dejemos. Si empezamos a crear cosas solo con ella, pues nos quitará el trabajo posiblemente, pero creo que es una herramienta más. No le tengo demasiado miedo, la verdad. ¿Y tú, Sofía? Y yo en el 2021-2022 estaba en un momento creativo en el que creaba muchas obras de light art que tenían realidad expandida, y trabajé en varias de esas obras con elementos creados con IA cuando todavía ni se hablaba de IA, no existía ChatGPT. Y después de ese proceso un poco como que me saturó y dejó de interesarme a nivel creativo. Y hoy en día la realidad es que lo uso para toda la parte administrativa.
O sea, cualquiera que tenga un estudio o una empresa sabrá que el 80% es administración, clientes, facturas, gestión de cosas varias, y el 20% es diseño. Entonces, para mí, el valor real de la IA es sacarme el peso de ese 80% para poder tener un 20% cada vez más grande, ¿no? Entonces, para mí, la IA es una herramienta fabulosa para escribir los mails de los clientes que quiero despedir, armar las facturaciones anuales, que me gestione altas y bajas y me haga planillas de registro, automatizaciones varias a nivel administrativo. Para mí eso, para mí el interés de la IA está ahí. A nivel creativo, la verdad, no me parece muy, muy interesante, y sí es cierto que dedicándome a la docencia, me pasa un día, sí, y al día siguiente también, que la mitad de los trabajos que leo de mis estudiantes, sus escritos son escritos por la IA. Con lo cual, ChatGPT, otra vez te tengo que corregir. Escribiste mal. Escribieron mal mi nombre la mitad de las veces. En la bibliografía una vez me llamé Julieta. ChatGPT no me identificó. Con lo cual, yo siento que a nivel personal, del área creativa, estoy como muy saturada. Sí hay algunas herramientas, como una que encontré en el doctorado, que se llama Notebook LM, que lo que hace es organizar la bibliografía. Pero yo le doy la bibliografía, yo la leo la bibliografía, y el criterio es mío. Porque el tema en general que noto yo, y sobre todo con mis estudiantes que son chicos de grado, tendrán entre 18 y 23, es que no pueden distinguir porque no tienen criterio todavía formado. Y esto que ahora le llaman las alucinaciones imaginarias, no sé qué, mete unas verduras y ensaladas que no tienen nada que ver con nada, sobre todo en temas relacionados específicamente con la iluminación. Entonces, para mí eso es una herramienta fabulosa para liberarme parcialmente de la carga administrativa que implica mi trabajo, para que después pueda no tener que pensar en la factura, sino pensar en, ok, ¿cómo hago durante 8 días seguidos un fuego con una tira de LED? Bueno, y para terminar, antes de dar paso a la gente que ha venido que os haga preguntas, ¿qué relación tenéis con el público? O sea, el público actual, que bueno, yo creo que es más exigente, que tiene como más interés porque estés todo el rato sorprendiendo. ¿Cómo, sobre todo tú, Rosa, ¿no? Como directora, ¿no? ¿Qué relación tenéis con el público? ¿Cómo lo veis? A mí me encanta el público. Yo soy una directora a la que lo que más le gusta en el mundo es engañar al público. O sea, que el público espere X y darle Y, y que se sorprenda. Entonces siempre tengo un ojo puesto en qué puedo hacer para... O sea, a mí creo que la herramienta básica de la creación en el teatro es el contraste. O sea, yo no puedo... Antes hablabas de cuando la iluminación subraya lo que está diciendo el mensaje. A mí me interesa poco, me interesa mucho más cuando la iluminación está contando una cosa y el texto está contando otra, que a veces son hasta contrapuestas, y cómo eso genera una narrativa interesante. En ese sentido, a mí me gusta que el público no espere lo que va a ver. O sea, no se siente en la butaca a darme, sino que sea un público activo, que sea un público que reacciona y que se sorprende. En ese sentido, creo que cada vez el público está más preparado para eso, pero creo que es un elemento más de la puesta en escena. Sin público no hay puesta en escena, con lo cual creo que tenemos que mirarle. Creo que Pavis, cuando habla del espectador como un elemento generador más de narrativa, hay que escucharlo. Entonces, para mí es muy importante lo que pasa en el público. Elvira o Sofía, ¿cómo queráis? Bueno, a mí me empezaron a aparecer como muchas exigencias en relación a lo que
otras personas piensan que el público va a querer, especialmente trabajando con elementos que generan imagen, como por ejemplo, que creemos un momento que sea instagrameable. Ya, ¿para qué, chicos? Todo va a ser instagrameable, todo. Quédate tranquilo, todo va a ser maravilloso. Pero eso implica que al nivel del desarrollo temporal haya otro criterio, ¿no? O sea, si yo tengo que generar reels de 90 segundos, entonces mi cambio más largo tiene que ser de 10. Y yo soy una persona que soy muy conocida por los directores que trabajan conmigo porque te hago 7 cues para una obra de 2 horas. Buena suerte. Con lo cual, a mí lo que me parece interesante es generar espacios contemplativos. ¿Y cómo hago para beneficiar esos espacios contemplativos? Obviamente no todos los proyectos proponen un espacio en el que se pueda trabajar desde ese lugar, ¿no? Pero por suerte, al menos en este momento de mi vida y de mi carrera profesional, tengo la posibilidad de elegir proyectos que vayan en esa línea. Y es muy interesante también porque el público que está dispuesto a ir a ver ese tipo de espectáculos, ya sea espectáculos teatrales o instalaciones o cualquier otro tipo de experimento lumínico que vaya a hacer, es un público que tiene una apertura a eso. Y si no la tiene porque es el amigo del amigo, pues chicos, la luz hace cosas igual con tu cerebro más allá de que vos quieras o no, porque hay una cuestión de una cierta invasión fisiológica que sucede de todas formas. De todas formas, la luz que recibas va a generar una reacción física, quieras o no. Con lo cual también con este gran poder viene una gran responsabilidad, ¿no? Bien lo dice el hombre araña. Bueno, en el caso de la videoescena y concretamente en el teatro, creo que evidentemente todos como público, como espectadores, venimos con un ojo entrenadísimo visual de un montón de imágenes que nos asaltan, pero el teatro es un lugar donde eso te lo puedes saltar. O sea, realmente sí que creo que hay una exigencia, porque ya los propios aparatos, que esto lo hemos hablado muchas veces, los propios aparatos, los propios proyectores y demás, ahora que son 4K, bueno, se ve increíble, ¿no? Entonces, eso hace que la imagen se vuelva más compleja y más exigente y que la tengas que trabajar desde otro lugar. Pero yo, desde la videoescena, no me interesa especialmente tener que estar estimulando todo el rato visualmente al espectador. Creo que sí que puede tener sus momentos, evidentemente, porque ocurren de espectacularidad, pero creo que los tiempos largos, las pausas, los silencios y todo esto le pueden dar muchísima intensidad también a la obra. Entonces tampoco creo que haya que estar haciendo un bombardeo de imágenes. De hecho, creo que iría totalmente contra la natura del teatro, ¿no? Entonces sí creo que obviamente todos somos más expertos visualmente, por lo tanto el público lo es porque nosotros somos público, pero el teatro es un campo de juego distinto en el que podemos usar otros códigos y en el que puede haber otros tiempos y otras formas de atacarlo, y eso, pues bueno, es interesante, creo. Bueno, pues vamos a dar la palabra a todos los que habéis venido. Aquí las tenéis. Si queréis hacerle alguna pregunta o lo que queráis o algún comentario, pues os cedemos los micrófonos. ¿Tenemos micro para ellos? Vale, ¿me dejas? Hola. Hola. Mi pregunta es para Elvira. Antes has hecho referencia, cuando estabas diciendo las exigencias mínimas de un proyector, dependiendo del proyecto, has hecho referencia al tipo de material sobre el que vas a proyectar, a la superficie. Y quería preguntarte, porque yo nunca he estudiado nada referente a vídeos, ni videoproyectores, ni nada. He recibido pequeños cursos, pero nunca se ha hecho referencia a eso. Entonces te quería hacer una pregunta que es: ¿en qué características del proyector te centras para trabajar sobre
las diferentes materias, porque, o sea, he visto en tus propuestas que hay semitransparencia, transparencia, opacidad. Entonces, bueno, ¿cuál es la relación característica proyector con materia? Bueno, el proyector en sí, yo además técnicamente siempre tengo muchas dudas porque no he tenido una formación exacta de la técnica y el teatro, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, consulto siempre muchísimo porque hay una relación del proyector con los materiales sobre los que se proyecta que va mucho en la experiencia y en haber probado. O sea, eso es clave. De hecho, cuando hay dudas, siempre se exige una prueba. Yo siempre exijo una prueba de vamos a probar si este material funciona, ¿no? Porque hay materiales que te sorprendes para bien, de repente dices, ostras, sí funciona, ¿no? Yo pensaba que iba a funcionar fatal. Y hay materiales que realmente escupe tu proyección por el haz de luz, que cómo llega ese proyector, cómo está colocado con la trama de esa tela. Por ejemplo, son cosas muy específicas que si no las pruebas o tu experiencia de haberlas probado previamente, es muy difícil identificarlos. Entonces, en ese caso, yo lo que hago es, si tengo dudas, evidentemente pregunto a mis compañeros y si sigo teniendo dudas, hago una prueba. Y sobre exigencias del proyector mínimo, eso depende muchísimo de la superficie, del tamaño que quieres proyectar. Evidentemente, cuanto más tamaño quieres abarcar, pues tienes que tener más potencia, más lumens. Y la relación de esta con la óptica. Entonces, bueno, se hace un estudio normalmente sobre plano, que es lo que más interesa, para decir, vale, estos son unos mínimos que son los que debería de aceptar, porque creo que es con esto con lo que funciona. Y luego sobre el material y cómo incide esto, ya te digo, preguntar si tú nunca lo has probado y si no, hacer una prueba. O sea, yo en este sentido no tengo ningún miedo a preguntar porque lo hago constantemente, en verdad. ¿Alguien más? Yo quería preguntar a Lola. Sí, vaya. Porque como no has hablado mucho... Vaya, menos, genial. Creo que ellas han contestado mucho desde su punto de vista. Bueno, eran las invitadas. Exactamente, pero bueno, hay una directora, otra desde la instalación lumínica, la videoescena, pero creo que desde la iluminación no se ha abordado mucho en la charla. ¿Cuál es tu proceso creativo personal? ¿Cómo afrontas el proceso creativo ante un proyecto? Bueno, pues depende del proyecto, también un poco depende del proyecto. Yo, si es un trabajo... No sé, es que a mí me inspira mucho los ensayos. Yo soy mucha de ir a los ensayos y a ver qué me cuentan los actores. Me pasan el texto, pero yo a veces casi ni me lo leo, evidentemente, me lo leo para ver, sobre todo si es un texto que no conozco, ¿no? Me lo leo, pero no me inspiro en el texto, a no ser que haya algo como muy concreto, que me toque demasiado la fibra y que diga, ay, pues esta idea... Qué guay, ¿no? Me gustaría por ahí, no sé, investigar. Pero yo soy muy de trabajo en equipo. A mí me gusta mucho esta profesión por el trabajo en equipo. Yo he tenido mucha suerte porque casi siempre he trabajado con equipos en donde me he comunicado bastante bien. Y cuando me he encontrado un equipo que no me comunicaba bien, me he marchado. He dicho, pues me piro, aquí no pinto nada. Entonces me gusta ir a los ensayos, ver lo que están haciendo... todos esos errores que se van cometiendo en los ensayos a veces son muy interesantes para buscar ideas y es ahí, ¿no? En el meollo donde empiezo pues por aquí, por allá y empiezo ahí a investigar in situ, ¿no? Más allá del texto, que bueno, sí, ya te digo que me lo leo, ¿no? No me queda otra, pero no me centro ahí. Me gusta mucho hablar con el director, irnos a tomar cañas o irnos a tomar un café y cuéntame y esto, ¿cómo lo ves? Y, pues ya había pensado, pues si ponemos aquí, ¡wow, qué locura! Ya, pero... O sea, todo ese tipo de fantasías creo que es lo que a partir de ahí luego habrá que llevarlo a tierra, claro, pero en un principio es lo que me inspira, ¿no? Y a partir de ahí, pues trabajo en equipo, el escenógrafo, la persona que hace vídeo... dialogar, comunicar qué estáis haciendo todos para ir
todos remando hacia ese objetivo, ¿no? Y luego, pues sí, hay un momento de soledad. Sí, en todo proceso creativo hay un momento de que tú te sientas en tu casa o en tu estudio o donde sea y empiezas a... Yo soy muy de maquetitas, ¿no? De hacer mi maquetita en casa con una linterna y con mis filtros. Ya, por desgracia, el tema de filtros son de museo, ¿no? Pero sí que era mucho de, pues este color y esto y jugar, ¿no? Con volúmenes y con texturas y con el trabajo que has ido anotando, ¿no? En los ensayos. Y yo soy muy artesana, la verdad, y creo que me moriré siéndolo. A mí me ha costado mucho meter en mis proyectos, hacer el cambio al LED, por ejemplo. Me ha costado, ¿no? Porque llevo 30 años de profesión y yo empecé, pues para mí un par, ¿cómo no voy a meter un par en mis diseños? O sea, no, me resulta raro que ese foco ya también vaya a un museo. Sí, pero no lo mismo. Es verdad, a ver, no tiene nada que ver. Y yo creo que no creo que haya ningún foco nuevo de LED que se iguale a un par con una lámpara del 5 o una lámpara del 2. Y me ha costado, ¿no? Pero es verdad que también la técnica va evolucionando y cada vez los aparatos, ¿no? Tienen muchas más prestaciones. El tema del color, que siempre es un problema, porque claro, tú tienes la mentalidad de que un 158, ¿no? Un ámbar. Me cuesta muchísimo sacar un ámbar en un foco LED, cada vez menos, ¿no? Y cada vez te vas dando cuenta que puedes hacer, ¿no? Yo hace 2 días estrené en el Teatro Juan Bravo de Segovia con la compañía Palladio Arte y había LED, había todo, era par LED, ¿no? Y yo, que soy una iluminadora muy oscura, que me gusta jugar con muy poquita intensidad. A veces hay directores que dicen, es que no se ve. Bueno, pues ya se verá. El público tiene que también ajustarse, ¿no? El ojo. Y fue en este montaje, que era un montaje muy, muy surrealista, fue la primera vez que conseguí quedarme a gusto con el binomio LED y convencional, porque ahí era convencional, antiguo y LED, ¿no? Y de pronto dije, pues le voy cogiendo el tranquillo, ¿no? Y bueno, conseguí que funcionara, me quedé bastante contenta, ¿no? Pero es complicado, me ha resultado complicado, pero bueno, cada vez menos, por suerte. ¿Alguien más? ¿No? Sí, claro. Bueno, es Palmira de nuevo. Soy fan de todas, pero te quería preguntar en cuanto a creación de imágenes, ¿qué tipo de IAs utilizas? ¿Qué programas y eso? O sea, yo para crear imágenes en realidad de base uso mucho la artesanía, es decir, el dibujo propio, collage, etcétera, y luego siempre paso por el mundo After Effects, ¿no? Eso es como lo básico. Y ahora incorporando el mundo de la IA, estoy probando. He probado qué tal Midjourney, Clean. Me hice un curso con Emilio Valenzuela de 1 semana, salí con la cabeza explotada, evidentemente. Pero bueno, sí creo que las más interesantes ahora mismo para explorar, que podríamos ponernos con esas, serían Midjourney, Kling, con K de kilo, y Runway. Pero Runway creo que es más para imagen un poco más cinematográfica y a mí me interesa un poco menos. Pero también. Esas serían como las 3 para explorar, creo. Ahora mismo, pero esto te lo digo ahora y mañana ha cambiado porque es un mundo que es que cada día se está multiplicando, está ramificándose así y no para. Pero hoy por hoy diría que esas son las más interesantes para explorar. Gracias. Es que, bueno, ya voy a seguir hablando. Es que una vez coincidió que estaba en un bolo de una conferencia, era de innovación en la ciencia, tal. Eran también mujeres quienes presentaban y hablaron de la IA.
no en un formato creativo, pero sí hablaban de la IA y hubo una muchacha que me llamó mucho la atención con esto de la identidad, ¿no? De que al final no sea la IA quien para empezar no esté haciendo cosas que te pertenecen y por otro lado como que tampoco sustituya tu trabajo. Y habló mucho de el que la IA te conozca, que puede ser como un poco turbio también, porque a mí me da un poco de yo soy muy torpe, yo no la utilizo, pero me llamó mucho la atención y no sé si os puede servir también el presentarles vuestros proyectos, vuestras ideologías también políticas, y a partir de ahí, o sea, como que la IA también se va reeducando con cada persona que la utiliza. También está la opción de dejarle educarse contigo o no. Y también puede ser interesante como que el gremio artístico y de artes visuales también empieza a educarla en ese sentido, porque a lo mejor ahora, como los creadores y creadoras de la IA no tienen esta perspectiva de creación, y sino más comercial o en otros aspectos, o sea, al final empezamos a generar también como una educación desde nuestro punto de vista. A lo mejor también dentro de un tiempo empezará a proponernos cosas que nos resulten más interesantes. Entonces, a lo mejor ofreciendo nuestros trabajos, nuestras perspectivas, información que nosotras, al habernos educado en esto, pues tenemos, pues podemos a lo mejor hacer un contraste ahí que haga. Solo quería contestarte brevemente a tu comentario. Me parece que es una perspectiva muy, muy fresca y muy joven, y desde acá con esa luz tenés cara de joven. Me parece que es un proceso que, dependiendo de los límites de la privacidad de cada uno, puede llegar a ser muy interesante, pero tiene que ir acompañado también con alimentarse uno y generar un criterio uno por fuera de la IA. Pues sí, generas las imágenes con inteligencia artificial, pero después te vas al Museo del Prado y te estudias la iluminación y la capacidad y la forma de construir imágenes que tenía X artista. Si después, en base a eso, generas una forma tuya de construir, y eso es lo que le das a la IA. Yo creo que el problema principal es cuando se genera un bucle de retroalimentación donde yo solo consumo lo que la IA produce y en base a lo que consumo le pido que genere cosas. La única forma en la cual puede llegar a ser una herramienta es si se la trata como herramienta. Entonces yo tengo la herramienta IA, tengo la herramienta museo, tengo la herramienta películas, la herramienta series, la herramienta caminar sin escuchar música por la calle y ver lo que sucede en la vida real. Y en función de eso genero mi propio criterio y mi forma de hacer. O sea, la única forma de hacer es haciendo. Y todo lo que uno delegue es una partecita nuestra que se atrofia. Igual que si dejaste un día de caminar con una pierna, esa pierna perderá músculo. Entonces el músculo creativo tiene que estar todo el tiempo siendo alimentado. Y igual, cuando vas al gimnasio, un día haces piernas y otro día haces brazos, pues un día ves películas y el otro día ves pinturas o lees o escuchas música de calidades diversas también, porque no todo tiene que ser ver obras maestras. Y yo tuve una época en la que estaba obsesionada con el cine finlandés, pero también está bien ver Marvel, pero también está bien ver cine finlandés, o sea, ni una cosa ni la otra. Es una dieta balanceada a nivel cultural. ¿Alguna cosita más que te apetezca comentar, hablar? Bueno, pues nada, si no hay nada más que hablar, hemos terminado. Muchísimas gracias por estar aquí. A Rosa, a Elvira, a Sofía. Esta tarde vamos a continuar hablando de iluminación, de tecnología, de nuevas tecnologías, de antiguas tecnologías, con iluminadoras y técnicas de iluminación. Y nada, muchísimas gracias a la AI por haber hecho posible que estemos aquí, y a Stones por acogernos. Así que gracias a todos.